había un atasco esperando que empezáramos en el día. Vamos a aprovechar para ir pasando por la pantalla los proyectos del concurso del Salón de Reinos. Pues recuerden ustedes, luego hablar un poco de ellos. Vamos a hablar un poco del asunto, no necesariamente de ellos. Bueno, vamos a empezar, yo creo, que con el proyecto ganador, que es este, que es el de Rubio. Además, en esta primera imagen se entiende muy bien, ¿no?, la pieza del Salón de Reinos, que corresponde a una de las salas del antiguo Palacio del Buen Retiro, ¿no? Presenta esto. Si alguien quiere que haga zoom, hago zoom. Este es el segundo panel. Ortiz, proyecto de Julio Ortiz. Aquí ven la sección original que hay ahora actualmente, la sección actual, o la sección reformada. Es importante esta sección actual, ¿no?, para que la tengan en la cabeza, para ir fijándose en las propuestas que hacen, ¿no?, cada uno de los equipos. Su perfil. ¿Cómo se quita vueltas? Andrés Pelucci. Álvarez Sala, Guita y Nacho de la Vega, me parece que eran para el este. Nieto Sobejano. De Oma. No quería aparecer porque hay dos personas en la sala que pertenecen a este equipo, y entonces me ha costado mucho. El equipo es Soto de Mora, Hernández de Miguel y Riaño. Aquí
Aquí pueden ver también la fachada, la que está en medio, que es la fachada actual. Sur, fachada sur actual. Vale, pues están todos ya listos. Bien, bueno, pues entonces, además ya ha llegado Podemos Cabrera. Empezamos ya con esta información gráfica. Bien, yo voy a hacer una pequeña presentación y luego daré la palabra primero a Eduardo Mangada, después a Alex Caer, después a Mónica Alberola. Bueno, yo lo que quería decir es que realmente creo que este tema del arreglo de la crujía que queda del Palacio del Buen Retiro, donde estaba Salón de Reinos, para el Museo del Prado, no exigía un concurso de anteproyectos y mucho menos dándole las ínfulas de que se le dio. Es decir, realmente, bueno, pues ahora estamos prendidos, ¿no?, de estas cuestiones de política y de prensa, y como existe la política y como existe la prensa, pues hay que hacer concursos para todo. Y como es el Museo del Prado, pues entonces, salvándose el Museo del Prado y el Estado de que haya críticas por parte de la prensa, y etcétera, se hace un concurso para esto, y a mí siempre me ha parecido desde el primer momento que este era un tema que no debía haberse sometido a concurso, simplemente porque es un tema completamente inapropiado para ser sometido a concurso. Es decir, que es una crujía de un palacio, bueno, tirando a corriente, ¿no?, del siglo XVII, que está ahí en medio, que ha sido estropeada durante 2 siglos por los militares, y que realmente hay que llamar a un buen restaurador, a un arquitecto que sepa intervenir en edificios antiguos y lo haga sensatamente. Pienso que podría haberse hecho un concurso de méritos. Bueno, el concurso de méritos a bombo y platillo que se hizo, convocando a las grandes estrellas de la arquitectura y tal, y que tenían que tener además tenían que tener una persona experta en restauración y además no sé qué, y cumplir una serie de objetivos, y de los que todos los que se presentaran pues elegía 10 y tal. Todo esto es disparatado para ese pequeño proyecto que si hubiera sido para el Museo del Prado y hubiera sido una restauración, pues lo habría encargado a la Comunidad de Madrid a alguien de confianza, ¿no?, porque ni siquiera tendrá un gran presupuesto. Es completamente inapropiado para esto. Es decir, realmente la rehabilitación de un pequeño edificio para ser ocupado por otro uso o por un uso semejante, porque ya también era un museo, y para ponerlo decentemente después de los deterioros que había sufrido, no es un objeto de un concurso. Y por lo tanto el concurso ha salido mal, coherentemente con que no era apropiado para un concurso, pues el concurso ha salido mal. Yo diría incluso que ha salido fatal, pero bueno, se lo merece. El Museo del Prado, por cierto, además se ha ido, ¿no? El director que estaba en el Museo del Prado ha desaparecido, y realmente todo ha sido, yo creo que un pequeño gran disparate dirigido a esta cosa de corrección política, de todo tiene que ser por concurso, etc. Pero se pueden hacer concursos de méritos, ¿no? Se puede hacer lo mismo que hicieron, elegir el jurado que se reúna, que sopese quien se ha presentado a querer hacerlo y que elija uno, sin proyecto, por méritos. Eligen a uno y se equivocan menos, porque eligiendo proyectos te equivocas más. Entonces eliges a uno y le dejas tranquilo, le mandas a ver al director del Museo del Prado que se ponga a trabajar de una manera sensata y no pasando por el trauma y las tonterías que se hacen en los concursos, porque el concurso es un trauma y además se hacen muchísimas tonterías. Es decir, como el concurso es un trauma, pues los solicitos tienden a hacer tonterías, porque como quieren ganar, pues alguna tontería tienen que hacer para ver si seducen al jurado, ¿no? En cambio, si nombras a una persona con un concurso de méritos, pues se va tranquilamente a ver a la autoridad correspondiente y se pone a trabajar. Y ya lo has hecho por concurso, pero de méritos, ¿no? Como esto no ha ocurrido así, pues ha salido mal, como tenía que haber salido. Bueno, yo de momento yo solo quiero decir esto, quizá luego, si veo que hay alguna cosa que no han dicho los demás, volveré a intervenir, pero me toca hacer el papel de moderador. Y voy a dar la palabra a Eduardo Mangada, que está a mi derecha y a quien todo el mundo conoce, arquitecto y urbanista muy conocido, que fue
que fue gerente de urbanismo, que fue concejal de urbanismo del ayuntamiento, que fue consejero de la comunidad, etcétera, etcétera. Fue también profesor mío y conocidísimo a todos, y empezamos por él. Adelante. Bien, pues yo creo que cuando uno se plantea una medida de solvencia, por lo menos para mí, enfrentar y juzgar a una propuesta, un proyecto, de alguna forma tienes que hacer un mínimo ejercicio previo, que es intentar ver cómo lo entiendes tú, o cómo entenderías tú el problema que hay que plantear. Y yo creo que en este momento, a partir de ese entendimiento, tu juicio está acertado, no será acertado, pero al menos tiene un fundamento que ha supuesto el esfuerzo tuyo por entender el tema. Yo me parece que uno de los grandes fallos de este concurso, aparte de los fallos en sí de las propuestas, ha sido la propia convocatoria. Yo creo que la falta de entendimiento del tamaño, del significado, de la forma incluso del símbolo que tenía el Palacio de Reinos. Yo creo que el Palacio de Reinos es realmente un resto, exactamente, de un viejo palacio que ha quedado aislado y al cual se le han añadido unos horribles añadidos a la fachada sur. Yo creo que el Palacio de Reinos, la mejor forma de entenderlo sería como un pabellón aislado, la idea de un pequeño pabellón incluso aislado, dentro de eso que se ha venido a llamar el campus del Prado, el campus del Museo del Prado. Y en tanto y cuanto que es un pequeño pabellón, yo creo que no debería tener, habría que modular también cómo se interviene en él. Y en ello yo me guiaría bastante por unas palabras escritas de Rafael Moreno en este artículo ya muy conocido, La vida de los edificios, de la mezquita de Córdoba. Aprovechando que era el presidente del jurado, además. ¿Era presidente? Bueno, pero no sé, es amigo mío, por eso bueno, lo que intenté que me base bastante aquí, es decir, que yo creo que la guía de intervención sería esta reflexión final, creo que en el párrafo último de este artículo largo, o folleto, o libro pequeño, donde dice: la vida de los edificios está soportada por su arquitectura, por la permanencia de sus rasgos formales más característicos, y aunque parezca una paradoja, es tal permanencia la que permite apreciar los cambios. El respeto a la identidad arquitectónica del edificio es lo que hace posible el cambio, lo que garantiza su vida. Yo creo que en este caso, si tú entiendes que es un pabellón, realmente lo que no entiendes es que este pabellón vuelve a cargarse más salas de exposiciones, más cafeterías, más tiendas, más tal. Debería ser adecuarte, coger ese y adecuar tu programa al tamaño del edificio. Es decir, respetemos este pabellón, asumamos su dimensión y asumamos su papel auxiliar dentro de este campo y no lo intentemos rellenar. Yo no sé hasta qué punto la mercadotecnia de los museos, alguna vez me dijo Tomás Llorens hace muchos años que donde más dinero se gana es en las cafeterías, en las tiendas, en los souvenirs, más que las entradas y las subvenciones. Y entonces a lo mejor hay una necesidad imperiosa de añadir más salas, de añadir más cafeterías, de añadir más tiendas de souvenirs, y yo creo que esto induce a una inflación de un programa que absolutamente tiene que romper la lógica del edificio original si queremos sobre él construir un edificio nuevo, pero manteniendo los rasgos arquitectónicos, las trazas arquitectónicas de este viejo edificio. Entonces yo creo que a partir de ahí surgen muchas cosas. Por ejemplo, en general surge una cosa que a mí me parece una de las cosas erróneas en casi todos los proyectos, que surge esa sala elevada que se añade encima, o ese enorme hundimiento de donde empiezan a aparecer salas de conferencias, etc. Yo creo que hay un excesivo, incluso diría que hay una excesiva, digamos, prosopopea, de grandiosidad, de dotar de grandiosidad a este pequeño pabellón. Y entonces ahí me parece que hay un cierto ridículo. Y en cierto modo diría que quizás el primer fallo, o mi primera evaluación negativa del proyecto, del concurso en general, es el propio, una crítica negativa al cliente, a quien propuso el concurso, quizás implicando con ello o forzando con ello que los arquitectos respondiesen aportando más allá de lo que sería necesario. Yo creo que por decir, mi visión sería limpiar este edificio, quitarle lo añadido, recuperar lo lógico, recuperar la estructura del pabellón inicial, en ese que ha quedado aislado, en ese
pequeño, ahí se ve el Foster, ahí se pequeño, y sobre él entendieron un edificio auxiliar dentro del campus, donde ni siquiera podías comprar las entradas del recinto y lo ibas a pie y entrar por una puerta normal, nada, era grandilocuente, entrar por una puerta normal a ver la sala y fundamentalmente a ver el salón de reinos con su proporción y su situación. A lo mejor no estaría mal recuperar, como hizo la tesis de aquellos dos americanos, los cuadros originales y colocarlo, por lo menos colocarlo a la altura encima de la puerta para que lo veamos en su debida perspectiva. Yo diría que esto es lo fundamental para mí, que a partir de estos puntos entiendo que no obstante ha habido un concurso. Ha habido un concurso y yo, en cierto modo, no en cierto modo, en gran medida planteo y me siento en mi extrañeza que Antón Capitán realmente hacía falta un concurso para esta operación minúscula, delicada, que exigía cuidado, que exigía incluso una reflexión conjunta del proyectista con el cliente antes de determinar lo que se va a hacer. O sea, ese proyecto de reflexión que es ajeno a la técnica del concurso, porque el concurso te convocan y tú vas a ganar, y entonces claro, no hay esa posibilidad de reflexión tímida. Por ejemplo, recuerdo, si quisiera decir la verdad, pues seguramente entre mí, para mí me queda en la memoria, se me quedan dos proyectos, el de Cruz y Ortiz y el de Foster. Y me quedan ahí dos proyectos con más o menos entusiasmo y con pros y contras en algunos de ellos. Por ejemplo, de Foster, yo creo que al final de ver me parece que era el último panel, en el extremo derecho del panel, había una alternativa que no se pedía, no sé si se admite en los concursos, bueno, una variante, que resulta que a mí es lo único que me interesa de todo el proyecto, me parece que era el acierto mayor que tenía la propuesta de Foster, es hacer, y me remontaba la memoria a lo que hizo en la Maison Carré en Nimes hace muchos años, con aquella ludoteca o decir que tenía enfrente la Maison Carré, me parecía que era una civilización estilizada. Desde luego, esto lo dije una vez hablando con Carlos Rubio, me parecía que era lo más de todo el proyecto. No tenía ningún sentido la propuesta básica, que era limpiar unos machones malos, unos machones de mala fábrica, que era el añadido último del Ministerio de Zor, y además, bueno, pues yo creo que tenía la otra virtud que podría ser haber extendido el espacio exterior hasta ocupar un ámbito cubierto, pero abierto, sin uso casi, simplemente con una protección minimal, y haber descubierto al final la fachada. De nuevo, lo que no podía ser es que los pilares acabasen en esas ridículas crucetas arriba, sosteniendo una lámina que debía ser lo más fina y lo más punteada casi, pero las crucetas realmente me parecen infantiloides. Esa me parece realmente infantiloide. En cambio, me parece mejor esa solución de escalinata que va adaptándose a la topografía, gran escalinata tendida a lo largo del edificio, que hace a su vez de soporte, no de basamento, de zócalo del edificio. Y por supuesto, si levanto los ojos más, me parece realmente donde realmente encuentro el error, y yo, de luego, si pudiese ser así, pediría que suprimiesen la sala enorme superpuesto al edificio, además saliéndose de las alineaciones del viejo edificio, avanzando sobre la plaza del sur y realmente minimizando el tema de los quitándole lo que podía tener de gracia los chapiteles en la estructura de ese viejo palacio. Por cierto, que Elías Torres me diga, hablando un poco de este concurso, y por favor, si hablas una vez, di que quite los chapiteles, que los chapiteles los quite, porque es tan válida y los chapiteles que no los soporto. Pues eso es una posición que traslado de mi amigo Elías Torres. Los chapiteles que los ponen, por favor, quítalo. Yo lo puedo quitar, pero en fin, en honor a Elías Torres, que me considero un buen arquitecto, intentaría hacerlo. Yo creo que estos, si se supedita eso, si se elige esta última postura, este elemento de una pérgola muy ligera, simplemente como un ámbito abierto, totalmente abierto, y donde se penetra al salón de reinos a través de una puerta o de lateral o central, con menos énfasis a través de para ocuparlo, me parece que está bien. Que estaría bien.
Igual me parece, la otra propuesta que me parece interesante es la Antonio Cruz. Y realmente, yo si tuviese el problema, ¿verdad? No sé por cuál hubiera apostado. Es decir, si a la fuerza hubiera tenido que forzar de tomar una decisión, pero no me hubiera inhibido. Y no hubiera tomado ninguna decisión. Bueno, el edificio quizás en la propuesta de Cruz y Ortiz tiene una cierta contradicción por su primer punto de partida. Si lo que quieren es hacer evidente y recuperar la fachada sur del viejo Palacio de Reinos, realmente lo que le añaden delante es tan tupido que realmente es una fachada nueva que no deja la transparencia suficiente. Y en este aspecto me parece tal. En cambio, me parece muy importante que su propuesta y en su sección se ve muy bien, elimina todos los áticos posibles, los plantas sobreelevadas, y me parece que ese es un acierto importante, mucho mejor que el que hace Foster en su propuesta. Pero yo diría que esto sería, y honestamente, y ya sé que está algún amigo mío por aquí que también se concursó, honestamente, el resto de los concursos, de los resultados, debo de confesar que me ha producido tristeza. Me ha producido tristeza ver, bueno, Pritzker y ver a algunos amigos con una sucesión de renders naïfs y realmente con algunos añadidos en la fachada, realmente no sabes si son meaderos o son que no, incluso algunos sí son, porque llevan los aseos a la fachada principal. Es decir, que realmente ahí hay una propuesta que me parece inane y me parece impensable que un concurso con este bombo, con estos nombres detrás, haya producido una propuesta tan débil en general como la que tenemos. Bien, pero es que yo creo que nos da la razón en el sentido que el concurso no tenía sentido y por eso salen los pleitos cuando el concurso no tiene sentido, pues los arquitectos se traumatizan, tienen que hacer algo para ganar y se equivocan. Bueno, tiene la palabra Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto, catedrático en proyectos de nuestra escuela y suficientemente conocido, restaurador de la Mezquita de Córdoba. Importante en la historia de Madrid, muy difícil de restaurar, muy difícil. Yo creo que es dificilísimo porque este era un edificio, aparte de un palacio, de uno de los palacios más pobres de Europa, un palacio de venir a pasar los fines de semana de Felipe IV, fatal, bueno, muy pobremente construido, aunque luego además esto es una parte del palacio, al que se le añaden unas cosas muy feas, una fachada sur muy mal, hecha a retazos, y qué hacer con eso era una cosa muy difícil, era una cosa que exigía un diálogo muy prolongado y hacer una propuesta y corregirla. Ahora sobre la mesa hay una serie de ideas que quieren ser brillantes y que lo único que hacen es oscurecer el futuro de esto. Yo voy a entrar directamente a valorar el proyecto que ha ganado, que no me gusta, porque no me gusta, en primer lugar, porque no se puede uno presentar a un concurso con dos opciones. Yo creo que eso invalida el concurso. La propuesta ganadora ofrece dos soluciones distintas para la fachada sur, y eso no puede ser, porque es como apostar con dos caballos en una carrera, que todo el mundo va con un caballo, por un lado, y por otro lado explica que esos concursantes no tienen las ideas lo suficientemente claras, porque las dos alternativas son muy distintas. Una es hacer una gran sala y otra es hacer un gran espacio abierto. Son dos soluciones completamente distintas. Pero eso no me parece lo más grave. Lo más grave del proyecto ganador me parece la condición de absolutamente excesivo que tiene para la pieza que tiene detrás. Es decir, la arquitectura madrileña y en concreto este edificio han sido siempre de una discreción, la palabra que las define es una discreción lindando con la pobreza. Es decir, cuando Felipe IV se construye este edificio, la corte española no tiene un duro y se hace un edificio que linda en la pobreza. Y lo que hay detrás ahora, lo que ha quedado es una sala grande a la que se le pueden añadir salas, una por arriba, otra por abajo, por los lados, pero es una sala prácticamente. Y a esa sala se le ha dotado, sea cual sea la fachada que al final se construya, de una fachada tremenda, una especie de careta, para luego no tener nada más que al señor
Foster que ha ganado el concurso, lo único que está detrás, el lucimiento del señor Foster con esos paraguas ahí, uno detrás de otro. A mí me parece que la solución ganadora va completamente en contra de la tradición de lo que era este edificio, de la tradición madrileña. A mí me parece que ahora poner unos Velázquez detrás de esa fachada es como hacerle una broma pesada a Velázquez. Había otras soluciones en el concurso más respetuosas y que a mí me hubieran merecido más respeto. Se ha optado por esta cosa que quiere ser potente, esa fachada que vemos en el dibujo de abajo, bueno, y arriba también, este gran atrio. Resulta que esta va a ser, si esto se construyera, yo creo que esto no se va a construir porque es tan ilógico que se construya esto, resulta que va a ser, es decir, el edificio de Villanueva, que es un edificio extraordinario, tiene una colección de fachadas, de 3 fachadas, las de la Puerta de Velázquez, de Goya y de Murillo, que son todas ellas mucho más modestas que esta. El edificio de las colecciones del Museo del Prado, la fachada más importante va a ser esta, que conduce a un pabellón. Me parece una cosa completamente desproporcionada y todo lo contrario de la discreción. Bueno, yo de momento no digo más. Bien, pues entonces ahora tiene la palabra Mónica Alberola, que es arquitecto, profesora de proyectos también en nuestra escuela, de la Escuela de la Universidad Politécnica, y que no tiene mucha costumbre de hacer de crítica en sitios como este, pero sí de haber sido profesora ya durante 20 o 25 años. Adelante. Bueno, yo un poco por retomar las cuestiones respecto al concurso, yo creo que dado que hay que hacer concursos, no me parece mal que se haga un concurso, la verdad. Lo que sí que me parece mal es que sea un concurso tan restringido. Es decir, hace no me acuerdo cuántos años, hace 10 años o no sé cuántos años, o 20 años o 15 años, nos pudimos presentar todo el mundo, jóvenes, sin currículum, al Paseo del Prado, y realmente hubo soluciones muy buenas, muy brillantes, mucho más brillantes incluso que la ganadora de Rafa. Es decir, que entonces el error es en buscar a las estrellas, no en buscar ideas. Eso es un poco lo que pienso, ¿no? No me lo había planteado, la verdad, pero me lo he planteado con vuestras palabras. Luego, por otra parte, sí que he reflexionado sobre el concurso, que lo considero fallido en el planteamiento de restaurar un edificio. Cuando no hay que restaurar un edificio, sino que, y más lo entenderemos aquí en el Club de Datos Urbanos, lo que se requería era un proyecto urbano. Un proyecto urbano que creara un ambiente con todas las piezas que el mal llamado campus, que además no entiendo por qué todos lo llaman campus, cuando eso es una cosa feísima, ¿no? Cuando existe el nombre del campo del Salón del Prado. Porque ahora lo llamamos campus, que es una denominación universitaria, ¿no? Como de edificios desperdigados. Yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo se ha resuelto el proyecto. Es decir, se llama el Salón del Prado a ese espacio y se intenta recuperar un ambiente a través de todos sus edificios. Entonces, en ese sentido, estoy también de acuerdo con vosotros que el ganador no me parece que recupera un ambiente, me parece que focaliza el foco del barrio, que es el Prado, de repente crea otro foco, no tiene sentido, ¿no? Crear otro foco ahí, ¿sabes? Con esa grandilocuencia, ¿no? Mientras que en cambio sí que claro, siendo menos crítica quizás que vosotros, sí que veo que hay bastantes propuestas que me interesan, ¿no? Por unos motivos u otros. Efectivamente me interesa porque es bastante discreto. Entonces, es verdad que la discreción, ¿no? Contribuye a crear ciudad. O sea, no contribuye, al final, cuando tú estás en un entorno con unas coexistencias tan importantes, contribuyes a crear ese ambiente o ese entorno, aunque sea solo por el silencio, ¿no? De la pieza. Quizás, en cambio, no está muy bien resuelto lo urbano, ¿no? Esa aproximación al edificio tan central, con esa entrada que tiene también tan marcada, ¿no? Frontal, yo creo que no lo. Yo voy a pasar un poco por ellos y consigo que el ordenador me atienda.
explicando un poco, bueno, esto efectivamente, el proyecto, ¿no?, que cambia la fachada, hace una fachada, ¿no?, que no, o sea, no le veo tampoco ningún interés, ¿no? Es muy abstracto con esa escalinata que crea ahí enorme, ¿no? Cuando ya yo creo que no se pueden hacer proyectos donde hay escaleras, para empezar. O sea, tenemos el ejemplo tan bueno de cómo se ha resuelto, por ejemplo, la entrada al ayuntamiento, que es cambiando la cota de la calle. Han desaparecido los accesos y funciona perfectamente, ¿no? O sea, no hace falta, no se necesitan escaleras para edificar un edificio. Bueno, yo creo que este es muy equivocado. A mí no me... Con esa fachada, ¿no? Lo mismo, o sea, si quieres hacer una fachada que de algún modo recuerde la fachada existente, que ya es absurda, bueno, que dejan las mansardas, ¿no? También es raro. Todos los extranjeros dejan la mansarda, ¿no? Que es una pieza de arquitectura un poco ajena, ¿no? Los franceses, por eso, ¿no? Pero que era un poco, también era ya ajena, o sea, es un cadáver no exquisito, ¿no?, que se hizo con ese edificio. Es un poco extraño, ¿no? Entonces, y esta fachada ni siquiera hace una fachada ahí como de ritmos que recupere, no sé. Bueno, póster lo hemos visto. Bueno, yo creo que a mí el de Niote Sobejano me parece que está bien también, que es bastante contenido, ¿no? A pesar de que ellos además siempre hacen estos edificios tan a la moda, creo que aquí hacen un edificio contenido que recupera una idea muy bonita que tenía el antiguo ala, ¿no? Porque el ala tenía un doble balcón para ver del patio mayor y al patio menor, ¿no?, las actuaciones que se hacían en los patios del palacio. Podríamos decir que eso son casi los únicos que lo hacen, ¿no? Esa especie de balcón que asoma hacia la ciudad. Yo creo que eso es bonito lo que plantea. Y el de los aquí presentes, pues también me parece que está bien. Primero son los que más peatonalizan la zona, ¿no? Cosa muy importante, porque si tú no consigues quitar de esa zona el coche, que yo sé que eso es una patata caliente que a nadie le gusta, pero es que el coche tiene que desaparecer de las ciudades, del centro de las ciudades, y más en un lugar que es el Salón del Prado. O sea, no lo llamemos campus, porque entonces seguiremos teniendo otras carreteras que lo atraviesan. No. Entonces ellos recuperan la ciudad, lo que actualizan bastante. Y luego además yo creo que la discreción, ¿no? Mirar el alzado superior, ¿no? O sea, la discreción de decir, bueno, yo hago un zócalo silencioso, y recupero una fachada trasera que es la que hay, y no la hago también muy silenciosa. La verdad es que me parece bien, recupera también la cota baja de esa cubierta. Bueno, me parece que es interesante, ¿no? Porque, ¿sabes? No hace más que la esencia de lo que había, ¿no? O sea, que a mí este edificio me interesa, ¿no? Hace aquí se ve, ¿no?, que también baja muchísimo, no hace esas cosas de la sala de arriba. Y bueno, y luego ya por meternos un poco honestos, ¿no? Es que son una barbaridad, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, el de OMA me parece que no tiene ni alzado, ¿no? Bueno, tampoco lo tiene el de Foster, ¿eh? Tampoco es capaz de hacer un alzado el de Foster. Pero es que este no tiene ni plano de situación. O sea, no tiene el plano urbano, que es lo que a lo que voy, ¿no? O sea, que yo creo que eso, no sé, denota la falta de interés que ponen las estrellas a las horas de presentarse a los concursos. Cuando seguramente, es lo que digo, es un concurso es abierto, para el jurado es mucho trabajo, porque a lo mejor se te presentan 1000 personas, pero a lo mejor tiene más interés, ¿no? Bueno, bien. Bueno, como han sido todos muy rápido, diré yo algunas cosas. A mí la verdad es que el que más me gusta es el de Ortiz y Cruz, por su discreción, por su elegancia incluso, y por cómo son ellos, que son arquitectos extraordinarios, que ya han hecho muchas cosas de recuperación de viejos edificios, lo han hecho muy bien, y era por lo tanto una apuesta segura que se lo daba Ortiz y Cruz.
Pero por otro lado, lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha hecho desconfiar de los arquitectos que llaman ahora estrellas, o los arquitectos, bueno, que son singulares, enfrentándose a un caso como este, es la gran cantidad, dentro de 10, son 10 o 8, dentro de esta pequeñísima cantidad de proyectos presentados al concurso, la mayoría introducen un volumen moderno delante del edificio antiguo, un elemento moderno delante del edificio antiguo. A mí esto me parece muy sorprendente. Es decir, que todavía quedan muchos arquitectos, Nieto y Sobejano, Souto con Juan Miguel, que está ahí sentado, y Carlos Riaño, que creen que para valorar un edificio antiguo hay que ponerle delante un elemento moderno. No, que va. No, hombre, yo también. De hecho hay un volumen tipo Souto, completamente ciego. Estará por el otro lado, pero no me importa que esté por un lado o por el otro. No, está tocado. no, eso no está. Estudia bien los proyectos. Sí, Estudié muy bien los proyectos y a lo mejor me he confundido con el vuestro, pero lo dudo. Pero hay muchos otros, incluso de Foster, que mete dentro una gasolinera, de esas que hacen por otros sitios, y me parece muy significativo que arquitectos supuestamente muy importantes crean que para tratar un edificio antiguo hay que meterle una intervención moderna. Esto es una equivocación que se le podía perdonar a nuestros abuelos que ya se han muerto, a las figuras de la generación de Sáenz de Oiza o por ahí, cuando se creía que realmente el movimiento moderno era la buena nueva, era como el Evangelio, era sagrado, lo antiguo era condenable, lo antiguo estaba todo equivocado, pero ahora ya nos hemos dado cuenta que eso son tonterías. Y querer modernizar con elementos nuevos, por contraste, un edificio antiguo, es un error que no se puede ni entender cómo se comete. Y realmente lo comete, vamos, bueno, el Colas es un personaje que supongo que se presenta porque os daban dinero si os presentabais y si no, no, me imagino, ¿no? Esto también es un fallo de los elementos del concurso bastante considerable, que al final hay mucha gente que se presenta porque va a recuperar el dinero que se le da por participar, y entonces puede presentar cualquier cosa, ¿no? Colas se ve que, y además Colas tenía un equipo de Linazasoro. Hay dos personajes más imposibles de colaborar que Linazasoro y Colas, o sea, es que está todo lleno de cosas que parece una película española cómica mala, ¿no? Este concurso en algunos aspectos. Luego, por otro lado, este concurso continúa con el abuso histórico que se ha hecho del Museo del Prado, bueno, por lo que Eduardo aludía, de que realmente, en vez de ver cómo es el edificio y meter allí lo que cabe y dejarle en paz, no hacer un programa, ¿no? Que es lo que hicieron, no hacer un programa para meter allí ese edificio, ¿no? Que es una cosa absurda. Pero bueno, ya el abuso que se había hecho en el edificio de Villanueva, el edificio de Villanueva es imposible que se hubiera abusado más, ¿no? El edificio de Villanueva, que era un edificio de vanguardia, un edificio exento, que rompía con los edificios claustrales, ¿no? Que era la tradición, y hacía un edificio exento. Bueno, acá inmediatamente pues lo ampliaron por detrás, y arquitectos enormemente mediocres pues empezaron a poner, primero le pusieron un patio, luego cubrieron el patio, luego le pusieron una última crujía. El ilustre arquitecto don Fernando Chueca, que tanto sabía de historia, pues no hizo otra cosa que imitar por detrás, pero malamente, las fachadas de Villanueva. Y hoy realmente el Museo del Prado de Villanueva es el edificio del que se ha abusado más en Madrid. Cuando Moneo enseña su última intervención, la que se ha hecho, pone esas 8 plantas, ¿no? De lo que ha ocurrido con el edificio, en el que vas viendo cómo abusan unos de otros. Es decir, que realmente un Estado que hubiera tenido una mínima ambición al poseer la mejor pinacoteca del mundo, porque es que el Estado español posee la mejor pinacoteca del mundo, ¿no? Que los periodistas españoles dicen, el Museo del Prado, uno de los mejores del mundo, uno mejor museo del mundo, no, el mejor museo del mundo, no, el mejor, la mejor pinacoteca del mundo como mucho. Si se suma el número de obras maestras, yo medio lo he hecho, todos los museos de Europa juntos son inferiores al Museo del Prado. Si se suma el número, no de cuadros, sino de obras maestras. Es decir, que teniendo España, que sigue siendo un país pobre,
teniendo la mejor pinacoteca del mundo, bien se podía haber comprado una manzana detrás, haber hecho un edificio nuevo para el Museo del Prado y haber recuperado el viejo pabellón de Villanueva, que es lo mejor del neoclásico europeo. Pero ahí está, con esa trasera, bueno, que finalmente ya la ha arreglado Moneo un poco como ha podido, y ese abuso pues se va pasando a las demás cosas, ¿no? Como este pequeño pabellón. Bueno, sí. Yo me gustaría avanzar un poco con el último razonamiento o opinión de Antón Capitán. Yo creo que exactamente cuando él ha planteado ese error antiguo, es decir, ¿por qué no en el momento del Prado recuperamos y dejamos y liberamos y limpiamos el pabellón de Villanueva con su eje longitudinal y no intentando atravesarlo en sentido contrario a su voluntad y a lo que el propio autor escribe? Es decir, en algún momento yo sigo insistiendo en que a mí lo que me parece es que el concurso es un fracaso. Este concurso es un fracaso por mala interpretación del tema y del edificio, del proyecto y del edificio. Yo sigo insistiendo en que de este edificio se debería haber mantenido ser consciente, es decir, haber empezado, todavía hablamos, solamente hemos empezado por un programa. Yo insisto que en un edificio, cuando tiene un cierto valor, tiene unas ciertas características, no lo ensalcemos como obra de arte, simplemente nos parece que social y jurídicamente lo queremos mantener en su estatus, en su forma, descubramos cuáles son sus características fundamentales para mantenerlo. Y una de las características fundamentales de esta ronda de reinos es su pequeño tamaño, es su carácter de pabellón aislado que queda ahí. Pero no empecemos al revés, no intentemos hacer un programa y pongamos sobre el edificio hasta reventarlo, porque lo que conseguimos con esto es realmente forzar lo que el edificio no aguanta, y entonces hay que añadirle una cubierta, una sala de presiones arriba, y hay que vaciarlo en el subsótano, y hay que hacer un montón de cosas, cuando realmente yo creo sinceramente que este es el valor. Y yo por eso, en gran medida, creo que muchos de los errores que podemos encontrar en las distintas propuestas proceden de esta necesidad de agradar al cliente y añadir todo lo que parece que es necesario añadir, cuando yo creo que no se debería añadir. A mí me gustaría mucho recuperar para el pabellón, el Salón de Reinos. Y entonces yo creo que ahí habríamos encontrado... El Salón de Reinos nada más, eso es lo bueno. El Salón de Reinos nada más, el Salón de Reinos, más usted pasar el Salón de Reinos donde lo hemos limpiado, lo hemos restaurado y hemos puesto unos magníficos cuadros ahí. Y si quieres, en la planta baja, pues ponga usted algo más. Yo creo que, sin embargo, hay una cosa que estaría bien, es, bueno, por supuesto, derribar todo lo que se añadió sobre la fachada sur y dignificar esa fachada sur. Lo cual no quiere decir que haya que añadir otra fachada sur, que es para mí uno de los problemas que yo reconozco que desde el proyecto Cruz y Ortiz, primero me parece muy adecuado, prudente y formal, y además creo mucho en su capacidad profesional y su finura intelectual como para haberlo hecho muy bien, pero tiene el hecho de ver, entonces oscurece demasiado, es decir, que añade una fachada más nueva. De Foster, si quieres, hay una, bueno, por supuesto, los paraguas son ridículos, esa sucesión de paraguas, si quieres, le añade una canopy, añade, en todo instante, salvo que le añade la planta de arriba, que es cuando destroza el proyecto, para mí se devalúa. Yo espero que con el tiempo esa planta alta no se haga. No se haga, por lo menos no insultemos y por lo menos que los chapiteles ya que están salgan medio esbeltos, pero no embadurnados en una cubierta que nos va a chazar. Yo creo que esto sería un poco las opiniones que puedo tener. Más, es que de verdad no soy capaz de valorar un concurso y con todo el cariño que podrían muchos de los concursantes, pero no soy capaz de comprar un concurso que me ha dejado. A mí no me interesa, me ha defraudado, ¿para qué voy a decir mentiras? Sí, bueno, no, yo quería decir, claro, los errores se pagan, ¿no? Y los errores graves, pues más. Aquí hay un error de origen que fue, que yo creo que eso se hizo en no sé quién era el ministro de Cultura, en la época de Aznar. Aquí había en este edificio un museo magnífico, que era el Museo del Ejército, que de repente decidieron que se lo llevaban a Toledo, no sé por qué. Esto no sube. No, es que tengo un conocido que ha estado muy metido en lo del Museo del Ejército. Primero no cabían las cosas. En el museo, en el Salón de Reinos no cabían.
Luego tenía la planta justo alta, la que se había ampliado, era un nido de polillas, porque además estaba mal acondicionado, no hacía un calor horrible y sobre todo no cabía. O sea, es que tenían, yo tengo una colección de fotos, José Luis López Linares tiene una colección de fotos increíbles de todo el desmantelamiento del Salón de Reinos cuando era Museo del Ejército, y es que está, no sé, la casaca de Prim llena de polillas tiradas, o sea, bueno, pero eso, era un problema que no cabía. Pero vamos a ver, yo lo que digo, ese museo, yo lo recuerdo, y era un museo muy bonito, un museo romántico, Sí. un museo romántico del ejército, cuando el ejército era una cosa romántica, no es tanto. Era un museo romántico y era una muestra de un tipo de museografía que interesaba mantener, porque no solamente el museo no solamente es lo que tiene, sino una técnica museográfica de una época que tenía un valor y a mi juicio debía haberse mantenido. Si las casacas estaban llenas de polillas, pues las restauras, no, claro, si estaba todo lleno de polillas, bueno, pues entonces restringes lo que se puede enseñar y quitas lo que no se puede enseñar, pero eso había sido un museo interesante del ejército. Yo creo que quitar de ahí eso, porque además le iba bien, porque el edificio es un edificio realmente banal en lo que se ha convertido, es un edificio lleno de pegotes y de pilastras añadidas y de fachada una encima de otra, todas mal. Entonces, eso para el Museo del Ejército, pues ahí estaba el Museo del Ejército. Estaba el Museo del Ejército ahí, el Museo Naval un poco más abajo, y era una oferta, eso, romántica. Yo creo que el quitarlo de ahí ya fue un error. Y lo que ha ocurrido a partir de entonces es que no se sabe muy bien qué hacer con eso, porque todos recordamos muy bien que en el primer concurso para la ampliación del Museo del Prado estaban incluidos dentro del programa el casón del Buen Retiro y este edificio estaban incluidos, y se suponía que había que hacer unas pasarelas subterráneas para ir del edificio central, y eso resultó imposible, porque claro, había que recorrer kilómetros subterráneos para llegar del museo del edificio de Villanueva, llegar a este. Entonces eso quedó fuera, y la propuesta, después de premiarse un concurso de una manera rara y no sé qué, bueno, lo que es raro es la segunda vuelta del concurso, que vuelven a concursar, y ya en ese momento se quitan tanto el casón del Buen Retiro como este salón de Reinos, se retiran del concurso porque se ve que no se puede, y eso se queda marginal y se queda vacío, ese edificio como un problema. Ahí hay una división, yo no sé. Además, es que ni siquiera está claro el programa. A lo mejor Carlos Reaño y Juan Miguel, que están aquí, nos pueden aclarar, pero a mí, yo tengo la idea de que de los dos especialistas, Brown y Elliot, hay uno de los dos, me parece que es Elliot, que es un defensor acérrimo de que ahí se reconstruya el Salón de Reinos y se coloquen los Velázquez donde estaban, y se haga la barandilla que falta, y se colocan los Zurbarán encima de las puertas, que se dejarían de ver porque quedarían muy amplios y ya no se verían todos los trabajos de Hércules. Eso lo dice, me parece que es Elliot. Y los demás están completamente en contra, y el patronato del museo, y el antiguo director Fugaza, estaban todos en contra. Es decir, ni siquiera tiene claro el patronato del museo lo que va a hacer. Entonces tú no puedes sacar un concurso cuando no tienes claro lo que quieres hacer. Porque lo que haces es que añades más ruido a la confusión, y ahora ya es un cisco. Yo tengo la esperanza de que esto no se construya, porque es un disparate, ¿no? O sea, es un edificio marcado por la dificultad y la indefinición. Me parece que Juan Miguel... Sí, un momento. Sí, ahora os doy enseguida ya la palabra. No, era simplemente para recordar que el Museo del Ejército, el asunto no es grave, no se fue directamente a Toledo. Hubo un concurso que ganó Sisa y no se hizo nada. Es decir, que cada vez que viene Sisa aquí y gana algo, no lo hace. ¿Cómo que no? Sisa ganó el concurso del Museo de la Defensa. Exactamente donde está el antiguo regimiento inmemorial del rey. Era el Centro Cultural de la Defensa, ¿no? El Museo de Morelia. Bueno, pero iba a ir parecido. Pero esta ciudad, que es una ciudad con una mala suerte tremenda y también con una mala uva tremenda, ha conseguido ya que dos obras de Sisa, que es el mejor arquitecto del mundo, no se hagan. O sea, ni se ha hecho la reforma del Paseo del Prado, que hicieron también estos dos señores,
con él. Bueno, nada más que esos cachitos que hizo Gallardón como para tomar el pelo a Esperanza Aguirre, ¿no? Interviniendo en donde no está declarado monumento, pero realmente esta ciudad ha conseguido que Sisa, que estaba dispuesto a definir las aceras de la ciudad, del paseo más importante de la ciudad, no lo haga. Y ganó el centro de defensa, como se llamara, y tampoco lo ha hecho. Es decir, que el mejor arquitecto del mundo ha ganado 2 concursos en esta ciudad y no se ha hecho. Eso da la prueba, ¿no?, del carácter madrileño, que es fantástico, verdaderamente. Bueno, después dicho esto, tenía mucha ganas de decir, voy a dar paso a Juan Miguel. Perdona, ahora te doy paso a ti, porque Juan Miguel estaba más en el tema ahora de ahora. Adelante. Sí, no, a ver, yo quería, en primer lugar, sé que puedo comentar, porque lo que más me gusta es el objetivo, luego no voy a hablar de la calidad de los proyectos, pero sí dar otra razón en una cosa. El programa era infumable, es decir, cualquier experto de tecnología Sí. Decía que el programa era infumable. Cualquier experto, y nosotros hablamos con muchos museógrafos y especialistas, responsables de museos, sabíamos que lo que quería meterse allí era realmente imposible. Y de hecho, sin entrar a valorar uno de los proyectos que me corresponde ese papel, el María Ventaja, es verdad que en algunos casos no se ha cumplido. Es decir, siempre cuando intentas cumplirlo es cuando no ganas el concurso, eso lo sabe todo el mundo, y al mismo tiempo era básicamente imposible. Es decir, llegar a una superficie prácticamente la que había y por tanto obligaba, como ha obligado a muchos, a mantener superficies que eran dañinas para la propia configuración original del edificio, porque si no, no salían los metros cuadrados de exposición que se querían. Que el salón de actos, las naves de tratamiento, de inversión, etcétera, y eso obligaba a una serie de consideraciones que realmente cualquier experto que analizaba el programa cuando lo estábamos analizando ya se han vuelto locos los del Museo del Prado. O sea que esa es la primera. La segunda, yo simplemente, si me pones la sección, quería aclararle a mi amigo Antón unas cuestiones sin entrar a valorar nuestro proyecto, pero posiblemente, déjame esa anterior, posiblemente, y si me amplías la fachada... Ahí hay un volumen ciego delante. Sí, pues ahora vamos a la sección. Lo estoy viendo. Ahora vamos a la sección. Ahora vamos a la sección, por favor. Antón, precisamente el otro día en tu magnífica conferencia sobre el basamento como principio del proyecto es casi literal. Yo creía que lo ibas a sacar como ejemplo, porque lo que se trata es de recuperar y redefinir. ¿Por qué hay esa negativa en relacionarse con el edificio antiguo? ¿Por qué hay esa cosa puesta ahí como de hormigón delante de un edificio del siglo XVII? Que no es hormigón, es granito, como el basamento. Si pasamos a la sección... Oye, si yo no vengo a defender el proyecto, Antón, simplemente intentaba explicar que no habíamos intentado hacer una nueva fachada, que sabíamos que no podíamos ganar. Vosotros pequeñito, Nieto y Sobejano en grande, ponen delante. Me pones la sección, por favor. Entre otras cosas, porque la accesibilidad también lo quería. Bien, pero Javier, yo, oye, si no quiero defender el proyecto, simplemente quería explicarlo. Recuerdo que ese zigzag de entrada es raro. bueno, El zigzag es fraguas. es raro. No, a ver, Que alguien le pase. Cuando me dice estas cosas, Eduardo, la topografía analizada estrictamente de cómo es y cómo se transformaba exigía una entrada así, aparte de que lo hicimos así, ¿sabes? Pero tuvimos la vista, Bueno, buenas tardes. Desde el atrevimiento que me confiere mi ignorancia, les quería criticar a ustedes tres, con el debido respeto, naturalmente, porque creo que han hecho ustedes un análisis muy corporativo de un asunto que concierne a los madrileños, en su conjunto. Los
madrileños van a tener que coexistir con ese edificio durante mucho tiempo. Y ninguno de ustedes, salvo quizá el señor Vizcabrera un poquito más, se ha puesto en la piel de los que van a soportar un nuevo proyecto magno como el que se perpetra. Yo quiero, es decir, ustedes han hecho un análisis de la arquitectura para sí, no de la arquitectura en sí. ¿Cómo para sí? No hemos hecho el análisis de la arquitectura. No, la arquitectura para sí misma, no pensando precisamente en esa dimensión urbana que tiene que tener esto y ese encadrenamiento. Pero bueno, hay cosas que son opinables, como esta que estoy diciendo, pero hay otras que son evidentes. Por ejemplo, ninguno de ustedes se ha referido, ninguno, al carácter áulico y representativo y ornamental que tiene este edificio. Su contenido con el Salón de Reinos, con una de las colecciones pictóricas más homogéneas y más reportadas. Por ejemplo, ninguno de ustedes ha criticado más que, bueno, quizá usted, señor capitán, un poquito, el carácter totalmente desproporcionado del hegemonismo que se concede al Museo del Prado. Pero no al Museo del Prado, sino a una dirección concreta del Museo del Prado, que por cierto, dirección que ha sido ya limogé, que dicen los franceses. En tercer lugar, tampoco han hablado ustedes de la endeblez de los materiales en los cuales está construido este edificio, tan flojo, tan endeble, tan propio del siglo en el cual fue construido. Ustedes no han puesto el acento en la historicidad que este edificio tiene, que la tiene. Y luego yo creo que ustedes, en función de ese tirón corporativo por el cual se han movido, están llevando a ocultar esa dimensión ornamental más que arquitectónica que tiene este proyecto. Pero no son ustedes, el señor Foster y casi todos los que han concurrido ahí. Yo lo que quisiera preguntarles es si creen ustedes o no, y perdónenme por haberme enrollado un poquito, si creen ustedes o no que hay una solución ornamental para el Salón de Reinos. Si se parte de eso, pues a partir de eso se puede llegar a construir algo, nada más. Bueno, oír de un periodista que nosotros somos corporativos resulta realmente irónico. Pero vamos, solo sí quería decirle muy brevemente, Rafael, que cuando los arquitectos nos preocupamos por la arquitectura en sí misma, como tú dices, es cuando estamos sirviendo al pueblo. Es cuando estamos sirviendo al pueblo. Es decir, cuando nosotros estamos preocupados porque la arquitectura tenga una gran calidad, es cuando estamos sirviendo al pueblo. Y vamos a dejarnos de tonterías de periodistas. Bueno, es que no me dejáis hablar así, ya sois todos tan eruditos y tan mayores, y además hasta ha dicho tres, vosotros tres, no sé si es que sí. No sé si es que yo no estoy en la mesa o no sé, pero bueno. Vale. Pues hombre, yo desde luego he defendido que esto era un proyecto urbano. Y un proyecto urbano es para la ciudad y es para los ciudadanos. Y los proyectos son los proyectos más importantes que se hacen en la ciudad, son aquellos en los que la ciudad se perduran, ¿no? Y sirven para la ciudad. Es decir, en ese sentido yo creo que mi intervención a lo mejor no se ha entendido, pero quería decir eso. Luego, hemos hablado del silencio de la arquitectura en este tipo de cosas. Hemos hablado de la importancia, yo por ejemplo sí que he comentado la importancia de recuperar esa sección que tenía de un balcón urbano, ¿no? hacia lo demás. O sea, que yo creo que sí que estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, no sé si ya es que se venía con un prejuicio, ¿no? No sé muy bien, pero... Antes de me han pedido aquí dos colegas, digo como profesores de la escuela, pero yo quería decirle a mi amigo de tantos años, Rafael Fraguas, que no, yo sí creo que he dicho, Rafael, que me parece, vamos, que deseo que este edificio no se construya, porque me parece de una megalomanía esa fachada, que he dicho es una careta y que detrás no tiene nada. También he dicho que el edificio es de una construcción pobrísima, porque el palacio era muy pobre. El edificio es muy problemático, contiene un problema muy difícil, que es qué hacer con el Salón de Reinos, por ejemplo con las pinturas. Las pinturas del Salón de Reinos
son interesantes, son unos frescos interesantes, no digo buenos, son interesantes, tienen un valor histórico, pero es muy difícil saber qué hacer con eso, con esa colección de pinturas al fresco, porque reconstruir el Salón de Reinos como era, le han dicho que es muy difícil. Eso es un problema muy grande, y he insistido en que lo que menos me gusta de la solución premiada es lo poco discreta que es. Cuando este edificio, si tenía algún valor, era el de la discreción. Ese palación grande del Retiro de Felipe IV, pobretón de materiales, tenía una discreción. Hay un cuadro muy bonito que es la clase de equitación del príncipe Baltasar Carlos, cuando él está en Londres, que aparece uno de estos torreones muy sencillos, ¿verdad? Un torreón en medio, y el niño Baltasar Carlos subido en uno de esos caballos poderosos con los que hacían justas, está ahí la familia, sus padres, los reyes, está con el duque de Olivares haciendo como de palafrenero. El edificio que se ve detrás es de una pobreza tremenda, tremenda, y el proyecto ganador es todo lo contrario, es una cosa llamativa, muy inglesa por otro lado, porque también hay que decirlo, es muy inglesa, muy Foster y muy inglesa, que son muy aparatosos en estas cosas. Yo espero, insisto, en que no se construya. Yo creo que hemos dicho cosas que no han recogido, no se pueden. Bueno, doy la palabra a Javier Alau, que lo ha pedido hace tiempo. ¿Dónde tienes el micrófono? Anda por alguna parte. Yo creo que... No, pues es que yo creo que se graba o algo así, ¿no? Bueno, gracias. No, vamos a ver. Yo es que lo que no acabo de entender de esta actuación es que casi todas las propuestas hablan de recuperar la fachada primitiva al patio, ¿no? Y entonces, al recuperar esa fachada primitiva, aparece, bien, la auténtica faz de este edificio. Pobre positivamente, las fachadas planas con los huecos muy sencillos, ¿no? Los mantos, etc. Porque este edificio, como todo el buen Retiro, decía, no había dinero. Bueno, ojo, no había dinero. Se gastó una cantidad ingente en el interior del edificio, en mobiliario, en cuadros, en tapices, de todo tipo. Es decir, que por otra parte muy austríaco, ¿no? Este tema, ¿no? Salvo las aficiones de Felipe II en torno a sus propuestas renacentistas, que los demás austriacos fueron, la verdad, desde el punto de vista arquitectónico no hicieron ninguna aportación, en mi opinión, seria, ¿no? Y este Salón de Reinos, pues supongo que con los cuadros de Velázquez, los gobelinos, todo el aparato corte, etcétera, pues por dentro, ¿no? Pues seguramente pues pudo ser una pieza a mayor gloria de la corte, ¿no? Claro, desaparecido eso, pues dices, ¿por qué hay que llevar aquí de nuevo los cuadros de Velázquez, todo ese aparataje de la época? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que en este edificio lo que había que recuperar era el edificio en sí, el árbol. Y había que despojarlo de todos esos añadidos a la francesa, ¿no? De todos las esquinas, los recercados de huecos, las mansardas, ¿no? Para dejarle en su esencia la pieza que siempre fue una pieza modesta, una pieza elemental, y que en toda su desnudez dijera, mire usted, este es un vestigio real y cierto de lo que fue el Palacio de Westminster. Luego dentro se meterían olor los cuadros o no sé cuántos, pero nadie se plantea eso. La fachada norte sigue sus recercados, sus esquinazos imitando la piedra, no sé qué, no sé, las balustradas del pecho, nadie se plantea hacer lo que luego todos hacen en la fachada sur, ¿no? Que es dejarla descarnada, ¿no? Bueno, lógico. Si se intenta recuperar esa fachada, tendrá que estar descarnada, no la van a recercar de nuevo los nuevos huecos que aparecen, etc. ¿Por qué no se plantea eso en todo el edificio? ¿Por qué no se intenta una vuelta a esa especie de austríaca, ¿no? En el fondo. Bueno, de hecho el Salón de Reinos, en el libro que hicieron juntos Eliot y Brown, el que defiende la reconstrucción del Salón de Reinos es el historiador Eliot, un gran historiador,
pero me resulta lógico como historiador, le encantaría ver el Salón de Reinos otra vez. En cambio, Jonathan Brown, que es el historiador del arte, experto en Velázquez, no es partidario de recuperar eso. Es el historiador el que lo quiere. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Javier Mosteiro, sí, por favor, si no lo nombro yo, cuando ustedes hablen, digan su nombre, porque no es muy bueno no saber quién está hablando. Pues Javier Mosteiro, buenas tardes. Yo lo primero quería agradecer al club que haya hecho este debate, porque me parece muy importante que la ciudad, los debates que establece el club, en fin, entiendan de estas cosas que Rafael, sabes que estoy siempre de acuerdo contigo, pero yo creo que la exposición de los compañeros en la mesa han tratado de eso, de temas en definitiva de ciudad. O sea, la arquitectura no ha sido una posición ensimismadamente arquitectónica, me parece. Entonces quiero agradecer al grupo, me parecía un debate absolutamente necesario, esto que nos hemos encontrado, que afecta a una parte muy importante de nuestra ciudad. Y luego agradeceros a vosotros que hayáis aceptado este debate, que entiendo que no es fácil y que, bueno, habéis tenido que, o sea, que gracias. Yo sí quería hablar del espacio urbano, porque el edificio tiene valores más o menos arquitectónicos, históricos, los que queramos ver, pero ahí hay un valor urbano muy importante que yo creo que es el que está en juego ahora y el que peligra más, ¿no?, a la vista de lo visto. Bueno, el Salón de Reinos se restaura, lo que fuere, pero ¿qué pasa con ese espacio urbano? Como paseante, es un barrio que a mí me gusta mucho pasear. Realmente ese es un barrio, aunque está lleno de arquitecturas estupendas, es un barrio muy maltratado, cargado de historia, ¿no? Los franceses lo aniquilaron. Luego, cuando hubo intentos muy interesantes de regenerar eso con una zona jardinada y que no se perdiera el contacto entre el Prado y el Retiro original, el proyecto de Pascual y Colomer, donde dejaban las ruinas como Objet Trouvé en unos jardines más o menos paisajistas, bueno, pues nada de eso se hizo. En los últimos años de Isabel II, eso se vende, se parcela, se hace una ciudad que va más rápida que el propio ensanche de Castro, curiosamente, y que se construye muy bien, porque tiene unos edificios impresionantes. Pero son unos edificios todos, pues como muy callados, muy tranquilos, porque hay un Zuazo, hay un Adaro, hay un Aguado, excelente, la propia academia, la fachada de Velázquez Bosco, del Casón, que es como un forro de un edificio que también era una ruina. Y bueno, todo eso con el tiempo pues ha conformado un ambiente urbano, a mí me parece más que agradable. Es una cosa escenográfica y Madrid es una ciudad, París tiene grandes ejes, Madrid es una ciudad, como diría Chueca, él decía que era una ciudad, como a él le gustaba hacer prosopopeyas y dar caracteres humanos a las ciudades, él decía que era una ciudad coqueta, y algo así, algo de verdad tenía. Es una ciudad que con poco se puede ir a pique, es decir, es una cosa de detalle, y este es uno de los ámbitos para mí más claros. Y es una placita, un entorno, con la estatua, con todos los edificios, casi como un museo. Es cierto que no debe llamarse campus, pero casi como un museo de arquitecturas, casi como un museo de arquitecturas. Y yo lo que fui a ver la exposición al claustro de Moneo, y me dio la sensación de que pocos de los concursantes habían paseado por ahí. Entonces, a mí eso me preocupa. Y entonces estoy con Capitel y con Eduardo, bueno, lo habéis dicho todos, ¿no?, pero que posiblemente eso vaya con la idea de que se tiene que hacer un concurso. Claro que son buenos los concursos, pero si se tiene que hacer un concurso, entonces no importa tanto el aspecto sutil del que pasea y se van los grandes gestos. Porque este mismo que tenemos ahí, que me parece que es... Bueno, ¿cuál era el de...? No, pero por ejemplo el mismo de Cruz y Ortiz, ¿qué tal? Pues claro, ese gesto de esa escalinata, de esa esplanada, de tal, creo que encaja mal con la delicadeza de ese entorno, la volumetría de ese entorno, los contrastes de ese entorno,
Y estoy diciendo que es de Cruz y Ortiz y que, bueno, estamos todos de acuerdo en que es, desde luego, la marquesina de Foster, ese gesto horizontal radicalmente impuesto que subraya una fachada, me parece impropio. Y además es que me parece que no es entender, y con esto termino, que no es entender la traza de la ciudad, porque ahí lo que hubiera sido bueno es seguir jugando, en cierto modo, y entiéndase muy bien, alguno a lo mejor no está de acuerdo, con la idea, no de ruina, pero sí de retazo, de una cosa que fue y que se fracasó, ¿no? Entonces añadirle esa fachada en contraposición a la de Villanueva, pues realmente viene a cerrar un espacio, a hacer un gesto que hubiera sido mucho mejor dejar esos 2 muñones y arreglar esa zona como espacio urbano. Pero sin entrar, yo no quisiera entrar en decir cuál es el que me parece mejor y cuál es el que me parece el segundo mejor y tal, ha habido un jurado. Yo creo que todos los proyectos adolecen de que son enfáticos, todos. Pero eso no es culpa de los arquitectos, es culpa de que a los arquitectos se les enfrenta en una situación de concurso, como lo habéis dicho, se les enfrenta a todos y entonces para ganar el concurso todos tienen que aportar ideas y hasta los más discretos hacen fachadas nuevas. Si ese edificio tenía que ser un edificio secundario, el principal es el de Villanueva y este tenía que ser una pieza secundaria, una pieza secundaria que estuviera ahí, que albergara lo que sea. Yo no sé lo que tiene que albergar. A mí me parece que es importante que se aclaren si llevan ahí el Salón de Reinos, que es una posibilidad, o no lo llevan, que lo aclaren. Pero en cualquier caso, que sea un edificio secundario, que tú vas ahí con toda tranquilidad. ¿Por qué tiene que tener una cafetería gigantesca? No tiene que tener, porque si quieres poner una cafetería, hay la del otro, que está siempre bastante llena, pero además también lo de las cafeterías en los museos tampoco hace falta que se convierta. Un edificio de carácter secundario, es lo que tendría que haber sido, pero si propones un concurso con figuras internacionales y se han apuntado, yo creo que todos los arquitectos y todos los grupos de arquitectos más importantes del mundo se han apuntado a esto, han venido aquí, porque claro, tú dices, ampliación del Museo del Prado, y como la gente sabe, como lo que ha dicho Antón, que es la pinacoteca más importante del mundo, todos vienen aquí porque todos quieren hacer una cosa al lado del Museo del Prado, en el Museo del Prado, quedar en el Museo del Prado, y todos vienen con un énfasis tremendo, y esto tiene que haber sido una cosa tranquila, discreta, que se le encarga uno, hace unos dibujos, se corrigen, se discuten, se sacan a la prensa, llevan otros, vienen uno, y al final se hace una cosa discretita, y esto es una cosa tremendamente excesiva. A mí me gustaría reforzar lo que también plantea, porque realmente yo empezaba diciendo que para mí mi punto de vista era un pabellón auxiliar, perdón la palabra, un pabellón auxiliar, un pabellón pequeño que completa un conjunto museístico al cual se debería estar, incluso he dicho, casi sin taquilla, sería coger la taquilla, pues pase usted y lo vea usted tal, y esté un rato ahí. Y yo creo que este es el problema tal, y yo creo que Juan Miguel Leonardo lo considera, que es que el programa imponía unas propuestas desaforadas y desproporcionadas para el tamaño. Yo creo que el primer concurso que se debía haber hecho era un concurso de programas. Se debía haber hecho un concurso de programas, o por lo menos una reflexión partiendo del edificio y no de las voluntades de más salas y más cafeterías y más tiendas para vender souvenirs. Partamos de este edificio, veamos qué valor tiene. Y luego, otra cosa que me parece importante, que es este edificio necesita, para que sea agradable, que se apoye sobre una alfombra, que el suelo de la plaza de delante sea la que tenga menos muretes, menos arquitectura, la que sea más adaptable, más modelada casi, y en ese sentido sí me parece que en ese aspecto defendería la propuesta de Foster, arquitectura a la zona urbana, sino simplemente extender una alfombra que se acerca hasta el edificio y luego, muy renacentista, unos peldaños muy alargados que van adaptándose poco a poco a la pendiente, y nada más. Bueno, sí, de acuerdo con esto, sí, ahora te doy la palabra, Julián. No, de acuerdo con esto, yo quería introducir una cosa rápidamente. No, que esta idea de lo que estamos hablando ahora es muy interesante porque el Salón de Reinos, el propio Museo del Prado, la Academia, la Iglesia de los Jerónimos, el claustro que ha arreglado ahora Moneo, etcétera, todo eso desmienten la condición de ensanche del barrio, es decir, son edificios exentos. Cuando se destroza, cuando los franceses destrozan el Retiro, ¿no? Lo que hace
una vez que acaba la guerra de la independencia, pues es retrasar el retiro para atrás y ceder a la ciudad toda esa parte que traía el retiro, ¿no? Y por cierto, está Carlos Ferrán presente, que contó en unos artículos que yo le encargué para la revista Arquitectura que realmente ahí se perdió la oportunidad de que eso no fuera un ensanche, un trozo de ensanche más de edificación cerrada, tal y como el Museo del Prado, el primer edificio moderno que hay ahí, había marcado desde el principio. Es decir, que ahí hay una idea de ciudad más atractiva, más atractiva en el sentido que no todos son manzanas y manzanas y manzanas como el Sánchez de Castro, que es interesante. Bueno, Juan Miguel. Solo quería decir claro, hay que trabajar mucho con todos los datos que había de carácter topográfico entre la parte, digamos, oeste de esa esquina, donde surge la parte más alta de la plataforma ya existente, que tiene 5 metros y pico. Al otro extremo, que está a 0, hay una pendiente brutal. Y por tanto, esa alfombra nunca puede llegar de frente. Con lo cual, me temo que lo mismo que aparece en el proyecto de Cruz y Ortiz, que se ve que han estudiado la topografía correctamente, necesita esa escalinata o algún otro artificio para resolver entrar a la cota 0, no como se entra actualmente en el añadido, que hay que subir 2 tramos de escaleras enormes para llegar a la cota 0 del museo. Por tanto, yo creo que la solución del concurso ganador está falseada esa sección. Es imposible acceder de frente. ¿Puedes vaya de engañar? ¿Por eso? ¿Quién más quería? Carlos, tú querías hablar. Carlos Ferrán. Perdón, ahora le doy la palabra. Sí, ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí, sí. Bueno, aquí ha surgido en los últimos momentos, es que me lo acerco, no sé. A mí me parece que la clave del debate, que por otro lado yo felicito a los organizadores, porque me parece que tiene enorme interés, no solamente por el edificio, porque a mí me importa poco el edificio del Salón del Reino, podríamos decir, con cuidado, pero en este momento me importa poco, y me importa mucho más la visión más general que en este momento está surgiendo. Y en la visión general me interesa también la de los periodistas. Creo que esto es un asunto que no solamente es de arquitectos, es de arquitectos con visión amplia y además es de otros. A mí me parece que estamos ante un problema que no es el problema del Museo del Prado solo, no es el problema del edificio que se ha producido el concurso, del Salón de Reinos, y no es el problema del Paseo del Prado, es el problema de todo el centro de Madrid, en donde todo esto tiene un sentido enorme histórico. Aquí se han venido haciendo desastres desde que toda esa zona, el palacio fue destruido por los franceses. Yo creo que un magnífico palacio, me da igual si era como la Casa de Campo de Madrid o de Fábrica Toledana o esto, porque arquitectónicamente es inmejorable, y inmejorable además entonces y inmejorable hoy. Y eso es lo que se ha perdido, y los franceses hicieron lo suyo, pero aquí estamos destruyéndolo como si fuéramos franceses igual. Y además la práctica de los concursos sobre esa zona, que lo que se hace son cosas que en principio son casi todas barbaridades, casi todas puntuales, sin pensar en el conjunto o conjuntos, y luego se trata de resolver el problema buscando buenos arquitectos, y eso es prácticamente imposible. Solo en algunos casos se puede remediar y nunca completamente. A mí me parece que yo empezaría porque el Palacio Real que existía ahí es magnífico, pero magnífico. A mí me gusta más que el otro, pero es que el otro y el uno no pueden vivir juntos. Han tenido una conversación a lo largo de la historia como si fuera un partido de ping-pong. Las cosas se producían aquí, las cosas se producían en la cornisa de la Casa de Campo, en la Casa de Campo, y todo eso es el recinto, en mi opinión, que no es, digamos, la que pueda valer para estas cosas, pero en mi opinión es el recinto real más importante que hay en Europa.
por su centralidad, por su extensión, porque llega hasta la provincia de Segovia, podríamos decir. Y eso pocas ciudades en el mundo. Esta cornisa que tiene Madrid, bueno, pues en este otro lado del Paseo del Prado, pues a mí me parece que en su día fue magnífico, y en la actividad que se produjo en esos muros y en esos recintos fue magnífica. A mí me parece que una cosa que tenía buena aquel Palacio Real, me voy a sentar si no se importa, de las cosas mejores que tenía era su concepción arquitectónica. La concepción arquitectónica era muy simple, era como si fuera un convento. No era raro porque había presión de los jerónimos y otros para situarse allí, fuera donde fuera, en la iglesia o donde fuera. Pero esa construcción rápida, sencilla, de un recinto real edificado mediante pabellones y mediante galerías, es importantísimo, y es importante entonces, y es importante recordarlo ahora. Y ahora mismo se podría recordar haciendo o subrayando aquellos elementos que permiten recordarlo, porque se ha perdido completamente. Una de las cuestiones peores que se planteó en los inicios de todo esto es que cuando se destruyó el palacio, pocos años después se pasó esto a la propiedad del ayuntamiento, y el ayuntamiento hizo el desastre más grande que se puede hacer, que es pasar el ensanche de Madrid y pasarlo ahí, porque no estaba previsto, y cogió y pasó y trazó manzanas sobre un trazado que era muchísimo más adecuado para el parque, para el Paseo del Prado y para todo el conjunto del casco histórico. Y se metió allí de mala manera, en la peor forma, el ensanche de Madrid. El resultado hoy, que ese es el mejor sitio de Madrid para vivir, pero es el peor y el más desgraciado en la historia del trazado, de los trazados y la arquitectura de Madrid. Y sigue siendo. Yo creo que además hay una tendencia en esa zona y en otras zonas de Madrid, pero sobre todo en esa zona, y hace algún tiempo, y hay una referencia de Capitel a aquellos artículos que se venía a decir que tanto ese edificio, tanto el edificio del Prado como el otro, pues estaban mal. Que las cosas en el Paseo del Prado no se podían arreglar planteándolas mal y luego resolviéndolas con buenos arquitectos. Creo que estamos en la misma situación. Cualquiera de los proyectos que hay ahí, a mí me parece horrible, por buenos que sean, los mejores. ¿Por qué? Porque son inadecuados. Y lo único que me ha parecido interesante es lo de Carlos Riaño y otros, que tiene ahí un espacio, que es un espacio que en su día fue Plaza de Toros, fue un espacio multiuso y que atrajo a cantidad de gentes y monarquías, digamos, de toda Europa. Porque más importante que el edificio eran las actividades que ahí se realizaban. A mí me parece entonces que aquí últimamente se ha hablado de plantear, no lo llamamos edificios, sino el entorno. El entorno es un entorno que está magníficamente marcado, y lo que ocurre es que en algunos puntos se han edificado edificios de viviendas con ese trazado de manzanas que lo han estropeado. Pero yo recuerdo cuando el concurso del Museo del Prado, que ganó Rafa Moneo, un concurso mal planteado, no por Rafa Moneo, por los organizadores, porque allí se tuvo que hacer emboscadas sin saber lo que se quería hacer. El proyecto de Rafa Moneo pues arregla la situación, pero no completamente. En aquella época, uno de los edificios que está entre el edificio que hoy nos interesa y el Museo del Prado es un bloque de viviendas. Ese bloque de viviendas se vendía en aquel momento. Y nosotros decíamos, ¿cómo no se les ocurre comprar ese edificio? Porque el precio era relativamente barato. Sobre todo era más barato que coger y destruir edificios históricos y adaptarlos malamente y decir, ahí tenemos un ejemplo de lo que no se debió hacer, pero una vez que está, vamos a sacarle partido. Pero no tratemos de evitarlo, esquivarlo, ponerle cosas raras. A mí me parece que más importante que el edificio es el espacio que cierra con el casón, con los jerónimos y con el Museo del Prado. Todo eso son una especie de patios
es más bien un trazado conceptual, para mí mejor que el Palacio Real, que tiene mucho más prestigio. Los dos unidos son magníficos, ese partido de Pipón es interesante, y a mí me parece que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en esta sesión, es tener más criterio sobre el conjunto de esa zona, el Paseo del Prado, y sobre todo hay una cosa, y es que ahí está la estación de Atocha, está la plaza de Atocha, que está como cuando se instaló el ferrocarril ahí. No ha cambiado mucho, no ha cambiado, solo cambia el uso. Sin embargo, la prolongación del retiro del Paseo del Prado se debió acometer hace ya 15, 20 o 30 años, por lo menos en pensamiento. A mí me parece que mientras esas cosas no se piensen con un poco más de extensión, sin distraerse demasiado en las grandes extensiones, me parece que se llegará siempre a las soluciones que hemos llegado. Que magníficos arquitectos han hecho verdaderas patatas, porque lo de Foster, bueno, yo es que no lo puedo ni imaginar. Porque Foster es un magnífico arquitecto, y no porque lo sea él, sino porque tiene una oficina de gente magnífica. Y dices, bueno, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, porque le han dado las condiciones para que lo haga. Sí, no, me da la impresión, Carlos, de que he debido de dar a entender que a mí el Palacio del Buen Retiro no me parecía un edificio bueno. Lo que he dicho es que era, no sé si te has referido a mí, he dicho que era un edificio pobre, porque era pobre constructivamente, pero he alabado la discreción de ese edificio y he dicho que me gustaría que ese edificio mantuviera esa condición de edificio discreto y secundario. He hablado también del cuadro famoso de la lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, porque ahí se ve de fondo un edificio muy sencillo, efectivamente, como tú has dicho muy bien, conventual. Y estoy de acuerdo en que es una lástima, vamos, no sé si eso lo has dicho tú, pero a mí me parece que cuando el marqués de Salamanca, o que fuera en época de Isabel II, convierte eso en un barrio construido, cuando en realidad lo bueno hubiera sido que el Retiro siguiera llegando hasta la Castellana, como llegaba en origen, pues eso hubiera sido lo bueno. El error es haber construido ahí ese barrio. Bueno, no sé, quería decir que a mí el edificio del Palacio me parecía espléndido y un contrapunto efectivamente muy bonito al del otro lado. A ver, tiene la palabra. Usted diga su nombre, por favor. No se oye. ¿Ahora? No. Y habrá un interruptor por algún sitio. No, ahora. No. ¿Habla fuerte? Bueno, me llamo Antonio Castillo. Soy un poco neófito en esto, estoy siguiendo el debate, pero claro, a mí me llama mucho poderosamente la atención por qué hay este impedimento. No está funcionando el micrófono. Es que no. Hable usted un poco más alto si puede. ¿Por qué hay este tanto en mantener un edificio, o sea, decir, ¿cuál es la solución que está buscando un museo? Evidentemente, capacidad, un contenedor de tener cosas. Entonces, no es la solución del Museo del Prado, esto es un edificio que, bueno, podemos dar el valor que queramos dar, pero en el fondo a algunos les puede parecer un pastiche dentro de ese entorno, ¿no? ¿Y por qué no se ha tomado nunca el Ministerio de Agricultura como el lugar idóneo para acabar de una vez por todas con esa capacidad que el museo necesita, de esos 8.000 cuadros que tienen en stock, y solo tiene 2.000 expuestos, y no buscar aquí unos recursos que van a gastar y realmente no van a buscar, no van a encontrar una capacidad del objetivo que realmente se busca, ¿no? Es decir, está muy bien que la arquitectura busque soluciones en edificios históricos, pero el objetivo, yo creo que de un museo es precisamente exponer, y no, aquí no lo encuentra. Entonces, teniendo el Museo de Arquitectura sería una solución definitiva, ¿no?
Esta es la pregunta que quería hacer ahora. Sí, lo que pasa es que eso se contempló en un momento dado por la administración, ¿no? El Ministerio de Agricultura, como ampliación del Museo del Prado, y eso es un asunto ya desechado. También se contempló el tema del Palacio de Villahermosa como ampliación del Museo del Prado, que luego eso no fue posible porque apareció esta nueva institución del Museo Thyssen-Bornemisza, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que realmente habría que haber tenido el valor de incluso comprar una manzana de las que están detrás. Tampoco está dando una manzana para el Estado, ¿no? Tampoco daba una cosa al otro jueves. Comprar una manzana. Era barata. Compras una manzana, haces allí un edificio de nueva planta, entonces sí que es objeto de un concurso, etcétera, y resuelves la ampliación del Museo del Prado mejor de lo que se ha hecho. Pero bueno, ya las cosas han ido por ahí y ya el derrotero que toma el museo es este, ¿no? Y aprovechan, como claro, como la ampliación que hizo Moneo, pues es muy restringida de tamaño, y realmente uno de los defectos que tiene la ampliación de Moneo es esa restricción de tamaño que tiene todo, pues bueno, pues aprovechan, quieren aprovechar este pequeño edificio que hay ahí, y es el derrotero que el Museo del Prado ha tomado de una manera, parece que definitiva. Sí. Sí. ¿Pueden dar el... Hola, me llamo Enrique Formella, soy arquitecto también. No sé si voy a ser un poquito incorrecto políticamente, pero me gustaría comentar, yo he estado durante 7 u 8 años trabajando como profesor de proyectos en Alfonso X Sabio, una privada que está a la pobre ya casi en la muerte, pero viendo estos proyectos me doy cuenta que sinceramente ninguno de ellos aprobaría el curso de proyectos al que yo tuve el gusto de dar clase. Y eso me plantea una duda y un problema que creo que es serio, y es qué tipo de jurados son los que generan este tipo de resultados. Es decir, no se ha hablado apenas del jurado, se ha hablado de que Moneo ha sido el presidente. Realmente me cuesta pensar que Moneo como presidente asuma que el proyecto este que hemos visto de Fausti, sí, bueno, el presidente del patronato, en todo caso, es decir, ¿por qué no se habla del jurado? Cuando resultan estos proyectos, ¿qué pasa con el jurado? Es decir, es que el jurado, ¿qué tipo de jurado tenemos y qué tipo de jurado admitimos nosotros como arquitectos cuando nos presentamos a concursos en los cuales los jurados no tienen ningún marchamo de legitimidad, no voy a decir democrática, voy a decir, o sí, debería decir democrática y representativa? Es decir, ¿para cuándo unos jurados que representen a la ciudadanía? En ese sentido, lo que decía el periodista... No se puede admitir, un jurado que representa a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver. Eso es demagogia pura, eso es la tontería que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con la Plaza de España. No, perdona, no digo que sea... Oye, perdóname, vamos a ver, yo he dedicado mi vida a defender y a estudiar la arquitectura, sabiendo que la arquitectura es un valor social cuando tiene alta calidad. Y eso lo creo firmemente y he dedicado mi vida a ello. Y vamos a dejar de decir demagogias en este aspecto. Sí. El jurado era excelente. Rafael Moneo, uno de los mejores arquitectos del mundo, pero perdona, catedrático de proyectos de Barcelona, de Madrid y de Harvard, si te parece poco. Segundo miembro del jurado, Luis Fernández Galiano, catedrático de proyectos de la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. Fernando Terán Troyano, director de la Academia de Bellas Artes, catedrático de urbanismo de la Escuela de Caminos primero y de la Escuela de Arquitectura después. El jurado está bien, lo que está mal es el sistema. Sí, bueno, bien. Ahora el jurado puede fallar porque son hombres. Bueno, puede fallar porque son hombres, ¿no? Hay más miembros del jurado también, es decir, había otros miembros del jurado que no he mencionado. Quizá habría que mencionarlos también. Es decir, aquí hay un sesgo que es evidente y que se transpira. Hay un sesgo que no va más allá de la arquitectura. Hay un sesgo del jurado que da por bueno un proyecto como el que ha ganado, que a todos nos parece malo, en una palabra. Y eso plantea realmente suspicacias que la ciudadanía tampoco entiende. No solo no entendemos muchos arquitectos, sino que la ciudadanía tampoco entiende. Y yo creo que eso es un problema que nos desacredita como arquitectos, dando por bueno este tipo de planteamientos desde su origen. Simplemente era una opinión que me parece que necesitamos cambiar como profesionales
el sistema y el procedimiento, debemos presionar para que el sistema fuera un sistema diferente. Y como ha mencionado antes Patricia, Mónica, creo que deberíamos ya dar entrada a arquitectos jóvenes que pudieran plantear soluciones que seguramente serían mucho más interesantes arquitectónicamente y seguramente también mucho más interesantes desde el punto de vista del valor, digamos, de encaje en la ciudad y también en la sociedad en que vivimos. Bueno, es imposible que mezcles más cosas distintas al hablar, ¿no? Pero si eres un profesor de proyectos, no deberías despreciar la arquitectura, diciendo que vaya más allá de la arquitectura. Es que la arquitectura no contiene a las gentes y a todas las cosas. ¿Cómo que vaya más allá de la arquitectura? ¿Qué quiere decir eso? Eso no tiene significado. Luego que si los arquitectos jóvenes, chico, no sé, pareces más un político de un periodista que un profesor de proyectos. La arquitectura tiene un contenido social total y tanto la tiene cuanto más buena es. Y decir lo contrario es un error grave. Es que esta no es buena. Bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que haya aparecido ahí? Lo que no funciona bien es, primero, no funciona bien la administración del Estado. No funciona bien la administración del Estado. No funciona bien la dirección del Museo del Prado. No funciona bien la prensa, porque esto está dedicado a la prensa. ¿Por qué se hace un concurso? Por causa de la prensa. Si no, no se hace un concurso. Si no, se hace un concurso. Venga, Rafael, ahí reenganche, todo lo que quieras. Nosotros también, quizá he sido un poco duro, un poco drástico en lo que he dicho anteriormente, pero desde el punto de vista, esto es un club de debates y es bueno que surja el debate, y hay muchas ópticas, y Peñalara se ve distinto desde Segovia que desde Navacerrada. Bueno, yo lo que quisiera decir fundamentalmente es que desgraciadamente, en función de problemas sustancialmente políticos, la arquitectura en nuestra ciudad se ha separado de los intereses mayoritarios, independientemente de la tarea a la que muchos de vosotros habéis consagrado, que es precisamente a civilizar y hacer ciudadana una disciplina tan importante desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la sociedad como es la arquitectura. Entonces, políticamente se han cometido tantas tropelías en esta ciudad que ya prácticamente estamos acostumbrados a todo. Y si mañana me meten un supermercado en el Salón de Reinos, pues a lo mejor hasta nadie protesta, ¿no? Entonces, lo que yo percibo de verdad es que no acertamos a definir un tipo de ciudad que pueda corregir todos los problemas y todas las enormes catástrofes que se han inducido políticamente en nuestra ciudad. Por eso quizá es un coup de cœur, como dicen los franceses, lo que me mueve a intervenir así. Yo, por ejemplo, yo os he oído decir, lo habéis dicho que hay que prácticamente demoler los capiteles, que hay que demoler las mansardas. Bueno, ahí en el Salón de Reinos había representados 24 reinos, algunos de ellos europeos. Y en esos reinos europeos el chapitel juega un papel importante. Son elementos de integración de un imperio o de una monarquía hispánica que tiene muchos elementos históricos, arquitectónicos también, ornamentales, que va incorporando. Según, o sea, si se coge el hilo de lo que ibais diciendo, es que había que demoler no solo los chapiteles, las mansardas, las pilastras, los bruñatos, y os dedicáis a impugnar el concurso, da la impresión de que estáis diciendo no sé, que no os gusta que se concurra, por ejemplo, o que no os gusta. Es decir, ¿por qué no retomamos la idea que vosotros habéis formulado, por ejemplo, la que formulaba Gabriel? Que nadie ha defendido que se quiten los chapiteles, sino que Eduardo Mangada ha dicho que Elías Torres, un arquitecto amigo nuestro muy inteligente, pero que tiene el defecto de vivir en Barcelona y de ser de Ibiza y por tanto no entender muy bien Madrid, a pesar de mucho que viene, pues yo creo que confunde los chapiteles del Ministerio del Aire con los verdaderos, que son los austríacos, ¿no? Es decir, que, y también es un modo de hablar y de reírse, no otra cosa, pero nada, no vamos a defender que se quite eso, claro. Yo quería hacer una intervención muy conservadora, más que restauradora. Me parece absurdo tratar de ampliar
en las salas de exhibiciones del Museo del Prado. O sea, Antón ha dicho una cosa que es muy importante, es la colección mejor por la media, tiene una media altísima, ¿no? Yo voy todas las semanas al Museo del Prado porque creo que es una de las cosas que los madrileños nos podemos pegar el gustazo. Yo me he hecho amigo del Museo del Prado, es un chollo porque te sale al final la entrada a 3 euros cada cantidad de veces que vas, y realmente voy todas las semanas, no exagero. O sea, no tengo tiempo para ver el Museo del Prado, no tengo tiempo. Es decir, es que podría estar todas las semanas yendo a ver las Meninas, o podría estar todas las semanas yendo a ver, no sé, muchísimos cuadros. No necesita más cuadros el Museo del Prado. El Museo del Prado tenía una política, ha tenido siempre una política interesantísima, que es que prestaba obras que están distribuidas por toda España. De manera que tú vas, por ejemplo, a la Catedral de Córdoba y hay media docena de cuadros del Museo del Prado que son dentro de la colección del Museo del Prado de segunda fila. Si estuvieran en el Museo del Prado, serían salas y salas y salas por las que pasarían diciendo, esta batalla ya la he visto, este santo arrodillado rezando ya lo he visto. Y sin embargo en Córdoba es fantástico, porque es un cuadrazo. En Córdoba es un cuadrazo y en el Museo del Prado sería más de lo mismo. No es necesario, es decir, ¿para qué más? ¿Para qué quieren llevarse los cuadros de caballos, de los reyes de España al Salón de Reinos? Si están fenomenal donde están ahí acompañados a las Medinas. Y los cuadros de Zurbarán, si tú colocas el cuadro de Zurbarán a la altura de la parte alta de esta habitación, no lo ves. Donde están en el Museo del Prado son unos cuadros, es verdad que son toscos porque estaban para estar ahí arriba, pero son unos cuadros de Zurbarán fantásticos, que no lo toquen. ¿Para qué quieren más? Si quieres hacer ahí, pues no sé, haces sala de exhibiciones temporales, eso lo podrían hacer. Quiero decir, me parece absurdo intentar aumentar el número de salas y el número de cuadros que expone el Museo del Prado. Está fenomenal como está. Sí, efectivamente, porque es un museo de obras maestras. Es un museo de obras maestras. A lo mejor sí que cometen el error de no mover más el depósito, ¿no? De tener una sala en donde el depósito, que es enorme, vamos, las depositadas que no están exhibidas, se vayan metiendo ahí, ¿no? Se vayan circulando para que todo el mundo pueda conocer todo lo que hay, ¿no? Pero lo mejor que tiene el Museo del Prado es que es un museo de obras maestras y no necesita ampliación de ningún tipo, sobre todo ya una vez que con la ampliación del museo se han resuelto los servicios, ¿no? Que antes era horrible, que ibas al Museo del Prado y no sabías si se podía hacer pis, si se podía dejar el abrigo, en fin, todo este yo recuerdo cuando era pequeño que en el salón, en el casón, estaba la pintura española del 19, es decir, que ahora está en el Museo, en el Prado, en el edificio de Villanueva, claro, apretar así. Son unos cuadros fantásticos, porque por ejemplo, los Madrazo son unos pintorazos, y Pinazo y todo esto son unos pintorazos. Y estaban en el casón, estaban divinamente, porque lo podías haber asociado al Prado, es decir, que fuera el mismo Museo del Prado. Estuvo en la Biblioteca Nacional, ¿no te acuerdas? Estuvo en la Biblioteca Nacional, pero en el salón, en el casón del buen... ¿no? Estaba fantástico porque estaba ahí al lado y era otra cosa, era un compacto, el siglo XIX. Porque claro, ahora, al haber llevado el siglo XIX al Museo del Prado, al edificio de Villanueva, ha bajado un poco de nivel, porque claro, el siglo XIX resulta que no hay un cuadro impresionista francés. Entonces, claro, baja, porque cuando tú dices, no, si tú dices, este es un... Han puesto a Sorolla. Bueno, pues, pero es que es lo único que tienes, a Sorolla y a Benlliure y tal. Sí, Rafael. Hay dos instituciones extraordinariamente importantes en ese barrio y nos olvidamos de la otra. La otra es la Academia Española. La Academia Española, es decir, desde el punto de vista de la historicidad de nuestro país, tiene tanta importancia como el Prado. La lengua, ¿por qué no se pudo plantear la posibilidad de hacer un museo de la cultura en ese sitio, coordinando, o incluso un museo del siglo de oro, coordinando la pintura con la lengua, con el desarrollo? ¿Por qué hay tan pocas ideas en este país? ¿Por qué no hay un solo político que tenga la cultura suficiente para saber que esas instituciones han compuesto la historia de nuestro país? ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente también por modas, es decir, lo mismo que se quiere acabar con los chapiteles, como parece un rasgo de fin. Bueno, no voy a insistir en eso. Es decir, no nos estamos olvidando de esa importancia que tiene la Academia Española para hibridar
hibridar culturalmente en una expresión museística de nuevo cuño, que eso sería posiblemente lo que le hubiera dado a este nuevo museo una dimensión diferente. Y luego, también, ¿por qué no se revisan los criterios museográficos? Es decir, ¿por qué un museo de pintura tiene que incluir solo pintura? ¿Por qué no se hace un museo con una vocación de globalidad? Una vocación de globalidad que incluya pues, la historicidad del momento, las armas, las letras, la pintura, las artes en general. Si nuestro país tiene un gran contingente de eso, no hay que ser chauvinista ni nada de eso, es que es verdad. Y sin embargo, todas esas cosas, todas esas joyas de nuestra cultura, desgraciadamente, en todos los concursos se las llevan señores que no conocen la historia de nuestro país. El señor Foster tiene una idea imperial de lo que es la cultura británica y la lleva consigo y no pasa nada. Porque alguno de esos señores, hablabais antes de Jonathan Brown y del otro, y él, esos señores no habían leído a Elías Tormo. Y Elías Tormo es uno de los tratadistas más importantes que estudia ese salón de reinos. Es decir, y dice que esa pasarela que hay por arriba, de hierro, no tenía un fin de visualizar nada. O sea, ahí la gente no se asomaba a ver nada porque es demasiado estrecha, por ejemplo. Bueno, pues han seguido en la idea de que no, que eso era como un teatro barroco. Es falso, es falso. Había que leerse al señor Tormo. ¿Cuál era el problema del señor Tormo? Bueno, que fue ministro de Instrucción Pública con el señor Berenguer. Con nada más a Berenguer, el que continuó al dictador. Y luego fue procurador en Cortes en 1949, ya con 70 y tantos años, en las Cortes de Franco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sabía bastante de lo que hablaba. Perdón. Bueno, ya sabes que el Museo del Prado en el fondo es fruto de una casualidad. O sea, que existía una colección de pintura del rey que era muy importante y existía un edificio dedicado al Museo de Ciencias, Academia de Ciencias, que era Villanueva, encargado por el conde Floría Blanca, que no se llegó a acabar, que después de la Guerra de Independencia está bien acabado. Y por cierto, fue una mujer portuguesa, no española, una mujer portuguesa, Inés de Braganza, la primera mujer de Fernando VII, que era idiota, la que se le ocurrió que ahí había que poner la gran colección de pintura que tenía la monarquía, y fue la fundadora del Museo del Prado. La fundó una portuguesa, una reina portuguesa. Es decir, que ni siquiera fue una española la que fundó eso. Es decir, el Museo del Prado es hijo de una casualidad. Ahora es una de las instituciones más importantes del mundo. Todo el mundo nos envidia al Museo del Prado. Y realmente, claro, como decía antes Gabriel, pues ¿por qué vienen aquí todos estos? Pues el Museo del Prado es importantísimo. Y intervenir como el gueto del Museo del Prado, bueno, es ponerte ya un marchamo impresionante. Javier. Yo hacer solo una observación. Hola, de todas formas, Rafael, yo creo que nadie quiere cargarse los chapiteles. Esa voluntad de Elías Tormo, que por otra parte es catalán, Torres, y que además pues amigo de Oriol Bohigas, que a través de otra voluntad dijo que el Escorial era el edificio más feo del mundo, etcétera, etcétera, puede tomárselo en cuenta, pero las mansardas no son austríacas. ¿Sí? Una solución francesa del París haussmanniano, pero no son. Pero bueno, dicho esto, el problema es que, claro, tenéis razón, es decir, el Prado es un museo pequeño, lleno de obras maestras, y el famoso Prado oculto, porque yo sé que conozco los hechos del Prado, etc., no existe. Es decir, el Prado, lo que está en los famosos sótanos del edificio, etc., son obras ya de segunda categoría, lo que verdaderamente existe. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se hace eso? ¿Hay un salón de actos en el Prado? Sí. ¿Hay una cafetería en el Prado? Sí. ¿Hay unas salas de exposiciones temporales en el Prado? Sí. ¿Se va a hacer lo del Salón de Reinos? No está muy claro. Entonces, toda esta operación, yo creo que se inscribe en esa operación de fuegos fatos de los museos. El museo, en su momento, el último dislate que gracias a Dios no se hizo, era conectar el Louvre con el Quai d'Orsay por debajo del Sena. Porque los japoneses no pedían tiempo y supongo en ese pasadizo estaría lleno todo de merchandises y de todo, ¿no? Bien. Afortunadamente
Afortunadamente hay una cosa parecida, había de conectar el Prado con esto a través de los subterráneos, que a saber lo que se hubiera hecho abajo. Pero bueno, pero eso entra dentro de esa política. Muchas veces yo creo, inspirada por la propia prensa, de querer que los museos sean pues fundamentalmente un objeto de consumo, no de conocimiento, sino de consumo rápido, sin apenas poder disfrutar de las obras de arte, etcétera, etcétera. Y para eso pues se necesita toda esta propaganda, ¿no? Para que suene Prado, ¿no? Para que no sé cuánto. Si hay grandes dificultades, porque cada vez son más costosas las exposiciones temporales de calidad, porque cada vez son para Oye, pero yo creo que... Pasa de las 9:30, o sea que dejamos que hable Eduardo. No, yo quería una sola cosa, pero es que el nombre de Elías Torres usado no en vano, sino como una broma muy de un arquitecto en sí personalmente muy juguetón, el mismo se demuestra juguetón, contradictorio, divertido, en el cual había una especie de broma antimadrileñista, es decir, quítenme los chapiteles de todo Madrid, y que no era una propuesta solvente ni una propuesta, digamos, razonada, una propuesta simpática, por decir algo. Bueno, aquí veis lo que ha Además, yo he hecho el salón de banquetes. Es lo que ha ganado, ese es el espacio que fue esto. ¿El equipo del proyecto ganador? Sí, del espacio principal. Bueno, es muy tarde. se paga, son ingresos. Bueno, oye, gracias a todos por venir, lo hemos pasado bien y son más ya de las 9:30. Gracias.